que el Espíritu Santo de Dios, que es Dios, es una persona. Él no es ninguna energía, Él no es una fuerza, sino que es la misma esencia del Dios, creador del cielo y de la tierra. Y es hermoso, mi hermano, cuando Él hoy en función con la iglesia. ¿Qué quiere decir en función? Que en el tiempo cuando el Padre empezó a obrar con su pueblo, los llamaba, los hablaba y les guiaba. Llegó el tiempo cuando dice de la visitación de Dios, que es el tiempo de Jesucristo. Cuando Jesús vino a la tierra, ¿sí? Conocido cuando Él se hizo carne, pero después Él dice que cumplió su propósito. ¿Y cuál era el propósito del Señor? Venir a la tierra, hacerse ser humano, vivir como nosotros, conocer nuestras debilidades. Y aún ahí dice cumplir el propósito, que era no vivir o no quedarse en la tierra, sino que morir. Fue sepultado, fue resucitado y fue levantado otra vez en el mismo lugar de donde salió, de la gloria del Señor. Hoy sentado a la diestra del Dios Padre, dice, intercediendo por la iglesia o por su iglesia. Ahí, de tal manera que el propósito es. Y después, cuando Él subió, dice, llegó a la tierra, el mismo Dios, pero en la persona del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que está en función, el que se mueve, que está aquí con nosotros en este lugar y al mismo tiempo también está al otro lado de la tierra. Porque Él es omnipresente. Significa que no solamente Él es un Dios que no tiene, puede estar acá y allá porque no tiene tiempo, no tiene límite. Es algo que nosotros no podemos razonar con nuestro pensamiento. Pero después de Él y todo lo que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ninguna creación puede estar al mismo tiempo en dos lugares, ni aun el mismo Satanás. Es creación y solamente puede estar en un lugar. Así que cuando hay algo en la vida que por ahí ustedes dicen, el diablo es culpable, a veces no es el diablo el culpable porque él tal vez está a otro lado. Pero la verdad también es que con él cayeron casi la tercera parte de los espíritus. Hoy espíritus malignos, pero en aquel tiempo eran ángeles creados por Dios que vivían en el cielo adorando y sirviendo a Dios. Entonces hay una estrategia del enemigo de que empieza a vivir la vida con un solo propósito: quebrantar al pueblo de Dios, buscar adeptos, y esos adeptos toman su posición para enfrentar a la iglesia, enfrentar a las familias y por sobre todo a aquel hombre y mujer de Dios que está dispuesto a servirle y adorarle. Ese será atacado por el enemigo. Porque una persona que viene a la iglesia y solo se sienta y solo está haciendo en una manera así cosas rutinarias, o puedo decir de adoración también, que es bueno, pero que el que más está metido con Dios, el que está más concentrado en Dios, ese es el que más será atacado. Pero sepa tú, mi hermano, que pueden venir potestades, pueden venir regiones celestes de todo nivel, alto hasta el más alto, desde el bajo hasta el más alto. Pero quiero que sepas que hay alguien mayor en ti.
que se llama Espíritu Santo de Dios, que puede más que cualquier espíritu inmundo que pueda venir contra ti. Así que quiero llevarte a las Escrituras en esta mañana, en un salmo muy conocido, un salmo que a veces inclusive nosotros lo tomamos y lo conocemos de memoria, el salmo número 121. Viene a tu mente ya un versículo, dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni dice se dormirá el que te guarda. Quiero que marques esa palabra, guarda. Ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá, ni dice dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová guardará tu salida. ¿Qué es esto, hermano? Tu salida y tu entrada. Cuando sales de casa, Él está contigo, Él te guarda. Cuando estás afuera de casa, Él está contigo, Él está ahí, mis amados, en el nombre de Jesucristo. Porque es interesante que los salmos son en el Antiguo Testamento, en este caso, eran modos de alabanza a Dios. Y hay muchos salmos que están escritos de esa manera, donde el pueblo del Señor utilizaba ciertos tipos de salmos. Hoy nosotros usamos coros, himnos, aun cuando el Nuevo Testamento dice: venid al Señor con gratitud en el corazón, y haya en sus corazones, dice, y vengan al Señor con himnos, cánticos espirituales, salmos. O sea, seguimos de esa misma manera, pero de repente, como se dice, tal vez los nombres nomás lo que cambian. Pero en el fondo, ¿sabes qué es lo que hacemos? Es alabar al Señor. Y alabar al Señor significa la palabra aleluya. La palabra aleluya es una palabra que significa alabanza. Decir aleluya, amén, es alabanza. Te alabo, Señor. Suena tan lindo cuando no lo dices de los labios, sino lo dices con tu corazón. Porque, ¿sabes? Lo más hermoso en la casa, cuando tú sabes, ves ese fruto del vientre de mamá, cuando va creciendo y empieza a hablar tus hijos, a caminar, a hablar, y está creciendo. Después, ya cuando son más grandes, le ves ir a la escuela. Cuando empieza sus primeras letras, a leer la letra de ese libro o de ese periódico, lo que sea. Y tú, en gratitud en tu corazón, le dices: Señor, te alabo, Señor, por eso. Porque es así, mi hermano. Entonces, cuando nosotros venimos delante del Señor, tenemos que entender de que el pueblo del Señor es un pueblo que hizo Dios, o Jesucristo hizo un pacto con nosotros. Y es el pueblo de Dios el que siempre va a ser atacado por el enemigo. Porque el que no corresponde o no es parte del reino de los cielos, sencillamente, y perdón, pero no le pertenece a Dios. Es parte del reino de las tinieblas. Porque si Dios Padre no es tu Padre, es el diablo es tu Padre. Entonces, ¿quieres tú ser parte del reino de los cielos? Reciba a Jesús en tu corazón. Decirle: Señor, yo te recibo, yo te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Porque eso no se tiene porque yo vengo a la iglesia, o porque yo nací en una familia cristiana. Eso se recibe cuando en el corazón yo creo que Jesucristo murió por mí y que Él perdonó mis pecados. Y le digo: Señor, perdóname.
Él me lava con su sangre y me limpia. Y recién cuando yo soy limpio, yo puedo ser aceptado delante del Señor. Porque Dios es 3 veces santo. Y solamente la sangre de Cristo nos lava de nuestro mal, de nuestro pecado. Entonces, mi hermano, la iglesia siempre fue atacada. La iglesia fue atacada de diferentes formas. En forma, ¿cómo se dice? Ideológica, hasta en forma bélica. Fue atacado porque querían destruirlo con yugo, con espada. Pero nunca se pudo. Hoy estamos viviendo una vida un poquito más relajada con relación a lo que es el mundo. Pero antes, mi hermano, y yo inclusive puedo decirlo por lo menos 20, 25 años atrás, hasta todavía tenía muchos obstáculos acá en este lugar. ¿Sabes que un día una persona dijo por mi persona como pastor, dijo, desde que vino él aquí, se destruyó esta compañía? Y yo pregunto, ¿cómo está hoy el lugar donde está la iglesia? Está más floreciente que nunca. Y no estoy diciendo que yo lo hice, pero una cosa yo aprendí, que donde está el arca de Jehová, todo va a prosperar. Por eso te digo, tú quieres que tu casa sea una casa floreciente, una casa resplandeciente, donde todo fluye con amor y tanta energía positiva, como dicen. Solamente permite que Jesucristo sea el Señor de ese lugar. Decirle, Señor, tú eres el dueño de mi sala, tú eres el dueño de mi dormitorio, esta cama matrimonial es tuya. Mi cocina, mi baño, todo es tuyo. Mi casa, mi vida, mi familia, mi matrimonio, mis hijos. Tú eres el Señor, yo te doy permiso para que tomes el control de todo esto. Y ahí empieza a vivir una vida diferente. ¿Por qué, mi hermano? Porque aunque el enemigo va a venir con todo para querer deshacer todo lo que se está ordenando. Y no crea que nosotros como pastores nos gusta cuando los matrimonios están en conflicto. No nos da gusto escuchar cuando hay problemas de relacionamiento. Y a veces esos problemas son minucias, que solamente hablando se puede solucionar. Entonces, mi hermano, la iglesia siempre fue guardada por el Señor. La iglesia, y cuando digo iglesia, soy yo la iglesia, es mi familia, y quiero que tú también te coloques en ese lugar. Di yo soy la iglesia, mi familia es la iglesia, mis hijos, y decir, junto con mis hermanos somos iglesia. Dice, no se adormecerá ni se dormirá el que me guarda. ¿Por qué, mi hermano? Porque así como Dios guarda tanto, o como guardó, a tantos hombres y mujeres en la historia, también ese mismo Dios que los guardó a todos ellos, hoy está aquí para guardar a sus hijos, guardar a su pueblo y poder seguir guardando, pase lo que pase, pase lo que pase. Él está ahí. Después dice el versículo 4, no se adormecerá, dice, ni se dormirá. Adormecerá, o sea, no se va a adormecer porque está cansado. Dios no está cansado, porque el que está cansado se adormece. Y también dice, no dormirá, dice, porque no se va a dormir por viejo. ¿Alguna vez usted vio una persona y sin señalar a nadie, verdad? Pero a veces a mí me pasa, ¿verdad? Estoy tan... no digo que sea viejo, pero de repente sin darme cuenta me quedo dormido. Ya por mi edad seguramente. Pero Dios no es así. Dios no se duerme por viejo. Dios no pierde fuerza. Dios es la misma cosa siempre.
Dios siempre está despierto y siempre está, como se dice, vigilante. Sentado en el trono, no para juzgar, sino para controlar y empezar a hacer las cosas que tiene que hacer. Mi hermano, tú tienes que decir hoy, a partir de hoy, yo voy a vivir. O sea que Dios dependencia. Yo depender de mi Dios. No quiero depender del hombre. Y cuando digo el hombre, estoy diciendo, no quiero depender de las personas. Aun cuando yo puedo o necesito a veces tener, porque tengo un trabajo y tengo un patrón. Pero mi proveedor no es mi patrón. Mi proveedor es el Señor que usa a ese patrón para que yo pueda recibir lo que necesito. Porque Él también necesita de mí. Acá no es yo te doy trabajo, no. Porque si yo no le hago el trabajo, tampoco Él no va a salir adelante. Pero alguien va a decir, bueno, pero va a contratar a otro. Pero el sistema siempre va a ser el mismo. Pero aun cuando me echen de acá, si Dios tiene el control es porque Él tiene algo mejor para mí. Y si yo ganaba 2, acá voy a ganar 4. Así que sepas esto, que Dios siempre está buscando que tú dependas de Él. Es Dios dependiente. No dependas del dinero. Métete, arriésgate, busca. Cuando yo me casé con mi esposa, valga la redundancia, ¿verdad? Cuando yo me casé, yo decía, yo quiero un hijo. Y la gente decía, pero primero tienes que tener tu casa. Y tuve mi hijo sin tener una casa propia. Y el Señor después nos regaló, después de muchos años. Nunca teníamos un vehículo. Después de casi 10 años, 15 años, 12 años de casado recién, el Señor nos regaló un auto. Pero dependíamos del Señor, no dependíamos del dinero. No dependíamos de los factores naturales, las cosas malas que puedan pasar. Ni de lo que parece. Mi hermano, que a veces parece que va a ser malo, no. Dependencia de mi Dios eterno. Y sabes que en este Salmo número 121 hay una palabra que se repite 7 veces. Y cuando yo encuentro en un capítulo 7 veces un mismo verbo, hay que prestar atención. Lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hablar a ti en este caso, o a su iglesia. Hay que prestar atención cuando Dios está repitiendo las cosas. Porque yo aprendí con el Espíritu Santo que la mejor manera de aprender es a través de las repeticiones. Porque si algunos que dicen, no, una vez es hayao, o yiyapoma, no. Cuanto más repetís, más se aprende. Y todo inclusive van a empezar a repetir. Por eso que tus hijos, algunos sin darse cuenta, delante de la criatura, siendo chiquitito, la esposa le llama a su esposo por su nombre. Entonces el niño no le llama papá, sino le llama por el nombre, como le llama a su mamá. ¿Verdad? Entonces nosotros aprendimos, para que él pueda decir, yo le digo papi a mami a mi esposa, o papi, la esposa al esposo, y el niño escucha y dice también papi. Y eso ocurre hasta fuera de todo. Porque yo tengo un pariente que
mi hermana le llama a su esposa. A su esposo le dice, papi, en casa, ¿verdad? ¿Y verdad que está bien? Que tu esposa te dice, papi, no está mal. Pero cuando sale afuera en las reuniones de la comunidad, ella sigue diciéndole papi a su esposo. Y entonces la comunidad, como no sabe el nombre, le dice don papi. ¿Por qué? Porque lo que se repite, eso se aprende. Y entonces ahí está que tenemos que prestar atención cuando en la Biblia encontramos, mi hermano, cosas que se repiten. En el Apocalipsis dice, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Se repite varias veces. Pero en este Salmo lo que se repite es la palabra guardar. En el Salmo 121. Porque mi querido, cuando el Espíritu Santo te repite, presta mucha atención a todo esto. ¿Qué es lo que Dios le decía a su pueblo en este caso? Que Dios te guarda. Conté una vez mi historia. Yo tengo un libro que tengo escrito. Ojalá antes de morir escriba y le sirva a muchas generaciones. Tenía 2 meses de edad y 2 meses me agarró, como se llama, una bronquitis. De la bronquitis pasó a una neumonía. La neumonía pasó a una pulmonía, doble pulmonía. Desastre este niño, 2 meses de edad. Pero el Señor me guardó. Después, cuando empecé a ser niño, crecer, a correr, a hacer, soy el único en mi familia que tuvo todo tipo de accidentes. Rompía la cabeza, me mordía el perro en la cara, nunca me sacó el ojo, pero me destrozaba todo. Ustedes nunca vieron una cicatriz, por misericordia de Dios. Me rompía los huesos, las piernas, todo tipo de cosas. Pero Dios me guardó. Porque la palabra de Dios es algo interesante, mi hermano, que hay compromisos que nosotros tenemos que entender con Dios cuando Él nos está haciendo. Yo me enfermé de 5 enfermedades: pulmón, riñón, hígado, mi sangre y mi estómago. Dios me guardó, me sanó. Y mi hermano, ¿por qué? Porque nosotros somos comprados por la sangre de Cristo y hay un tesoro escondido en cada uno de sus hijos. Somos nosotros mucho más valiosos de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque tenemos ese valor, que fuimos comprados por precio, la sangre de Cristo. Y por ese valor que somos delante de Dios, Dios nos cuida, Dios nos guarda. Porque dice la Biblia, todo lo que tú me diste, dice el Señor, ninguno se perdió. Ninguno se perdió. Entonces, cuando yo hoy estoy mirando en el nombre de Jesús, ¿y qué pasa con aquellos que hoy están desviados? Siga orando a Dios, que Dios lo guarde. Porque, mi hermano, cuando tenemos que entender que la palabra guardar significa cercar, pero también quiere decir, mi hermano, que cuando dice no nos guardará de todo mal, en el original la palabra mal significa no serás destruido. Vas a tener problemas, pero no te va a destruir. Vas a pasar momentos difíciles, pero no te va a destruir, sino que te va a volver a levantar para poder enfrentar las cosas que vengan. Y la palabra guardar significa cercar. Cuando tú vas al libro de Job, Satanás viene y le dice, yo no puedo hacerle nada a Job porque tú le tienes cercano. Ora y dile a Dios, Señor,
No le des permiso al enemigo a hacerme mal, hacerme daño. O sea que nuestro clamor sea decirle, Señor, no le des permiso a Satanás que pueda dañar a mis hijos. Y si ya lo tocaron, Señor, por favor, guárdalos. Guárdalos, cércalos. Es como aquella, ¿cómo se dice? Caparazón magnética o lo que sea, que cuando venga un misil y ¡pah!, no entre, porque está guardada y no te destruye. Entonces, mi hermano, también la palabra de Dios dice, los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen y les guarda de todo mal. Temer a Dios, mi hermano, es algo demasiado profundo. Significa que yo soy quebrantado en mi corazón cuando yo me equivoco, cuando yo cometo un error. Y el error, mi hermano, es algo que a veces nosotros creemos que es solamente pecados grandes delante de nosotros. Pero el error es algo tan sencillo. Un mal pensamiento es un error. Por eso Jesús dice, si vosotros pensáis, si tan solo piensan, dice, ustedes ya están adulterando. Entonces, cuando nosotros queremos llegar a todo esto, no me vendrá mal a mí, no seré destruido, pero quiero ser guardado por Dios. Yo necesito vivir una vida, mi hermano, que agrada a Dios, pero no los domingos nomás, no los miércoles o los fines de semana nomás, sino que el lunes cuando yo me despierto, desde ese momento, porque cuando yo estoy en cama durmiendo, no sé si se dice durmiendo o durmiendo, ¿sí? Es un tiempo donde el enemigo sale con todo, buscando a quien devorar, dice, con todo. Pero cuando viene a mi casa, encuentra que los linteles de mi casa están cubiertos con la sangre de Cristo, con la sangre del Cordero. Y entonces pasa de largo, pasa a otra casa. Y resulta que la otra casa es la casa de mi hermano, en la fe, que también está cubierto con la sangre de Jesús. Y se va. Entonces Él me guarda en la noche, y cuando amanece, yo me despierto. Buen día, Espíritu Santo. Y empiezo a vivir una vida. Señor, yo te dedico hoy este día. Gracias por la salud. Cuando ya te subes a tu moto, a tu camioneta, a tu auto, te vas a tu trabajo, te vas con el Señor. Te pido por favor que todo me salga bien, Señor. Sea la profesión que tengas, seas médico, seas profesor, director, empresario, lo que sea. Que esté con los números mirando acá. Es impresionante, mi amado, cuando tú estás en esa situación. Algo que nosotros repetimos en esta casa, todo lo que tú tocas prospera. Todo lo que tú haces sale bien cuando tu corazón está conectado con el Señor. Y tú aprendes a vivir la vida así como dice
buscar el reino de Dios primero. Así que mi hermano, ahí en Primera de Pedro hay una historia que ustedes conocen, Primera de Pedro 5:8, cuando habla de la iglesia que sí estaban siendo perseguidos y que el enemigo, el diablo, está, dice, como león rugiente buscando a quien devorar, dice, ¿verdad? Cuando tú conoces la historia, sabes de que a quien se refiere el apóstol Pablo, se refiere al que estaba en ese momento mandando en Roma, era Nerón. Nerón buscaba a cristianos, a quien devorar, decía en el sentido de que él lo buscaba para matarlos. Aquel que pronunciaba el nombre de Cristo como Señor, él lo le ponía en una columna, en una madera o en una cruz. Y ahí con brea y con así lo prendían para que su palacio sea encendido con luces, porque no había luz eléctrica, pero eran humanos, ser cristianos que eran encendidos y se prendían. Y uno va a decir, pero yo gritaba, me duele. No, dice que los cristianos encendidos en llama adoraban a Dios. Otras veces lo tiraban como se dice, con los leones, para dar un circo para que la gente se divierta. Y los leones son animales de mucho peso y de mucha fuerza, que a veces agarraban a un ser humano, uno llevaba la pata, el otro la cabeza, y el pueblo gritaba con alegría, porque un cristiano estaba siendo destrozado, devorado. Pero dice que los cristianos, antes de morir, adoraban y alababan a Dios. Y uno dice, ¿por qué Dios no los guardó? Porque la vida del cristiano tiene su propósito. Entonces tú tienes que aprender a vivir tal cual lo que estás destinado a hacer. Si es difícil tu vida, entonces le dice, Señor, gracias por lo difícil que estoy pasando. Yo fui llamado a ser mártir, dicen muchos cristianos. Hoy es tan fácil a nosotros. No somos perseguidos. Podemos tener una Biblia, comprar Biblia cuando queremos, leer la Biblia en casa cuando queremos, venir a la iglesia, andar por la calle con Biblia en mano. Nadie dice nada, no hay una persecución. Pero aún así, no le damos todo al Señor. A veces le damos ni siquiera 2 horas los domingos. Y no quiero señalar a nadie. Cuando el Señor pide de su Hijo 24 horas al día, los 7 días de la semana y los 365 días del año, que le adore, que le sirva, que le guarde, que disfrute lo que tiene, porque yo soy tu guardador. Y si tú estás conmigo, conectado a mí, los cielos siempre van a estar abiertos. Significa que no va a haber tinieblas que va a obstaculizar, aunque vengan no podrán contra ti, porque tú estarás guardado, cercado. Y dice que cuando los cielos se abren en tu vida, ángeles dice que suben y bajan para servirte. Y ahí hay una verdad que muchos tienen, aunque no lo veas. Ángeles en la puerta de tu casa, ángeles en tu dormitorio, ángeles en tu auto, en tu caminar, guardando tu vida del león que quiere destruirte, buscando
a quien devorar. ¿Sabes también lo que significa eso? Significa que está buscando que tú te equivoques. Como no puede contigo, no puede con tu matrimonio, no puede con tu familia. Y se va entonces a buscar otro lugar. ¿Cómo conectarse contigo? Y a veces hasta de allá viene y entra a tu vida. Pero como tú estás firme, como tú estás fuerte con Dios, no le das lugar. Y solamente le dices, fuera de aquí. Este lugar le pertenece a mi Señor Jesucristo. El dueño de mi vida se llama Jesucristo. El dueño de mi familia, de mis hijos, se llama Jesucristo. Y le renuevo mi adoración, Señor. Un nuevo día te entrego. Un nuevo día, Señor. Una nueva semana. Y a propósito, una linda semana, ¿verdad? En la castidad. Bendito sea el Señor, mi hermano, en tu vida. Bendito sea el Señor en tu familia, en tus hijos. Bendito sea Dios en todo tu entorno. Que en el nombre de Jesús tu esposo sea lleno de la presencia de Dios. Que tu esposa sea glorificada en Jesucristo. Que tus hijos sean cubiertos con la sangre de Jesucristo. Y que tu vida sea llena del Dios vivo a quien nosotros adoramos. Que tengas una semana bendecida. Y sepa que Dios te va a guardar si tú permaneces en Él. No te salgas de ese cuidado. Solamente adórale, búscale, ámale, sírvele. En el nombre de Jesús, Dios pelea por ti. Gracias, Señor. Amén y amén.